Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la centrifugación, ¿sí? Para entender un poquito más centrifugación, vamos, por ejemplo, hagamos el caso de que estamos en un auto, y este auto va a dar muchas vueltas, varias vueltas, y pues muchos de nosotros nos vamos a ir para un costado, ¿no es cierto? Y es lo mismo que vamos a hacer en caso de la centrifugación, vamos a hacer que las células, ¿sí? En este caso en sí, los organelas, van a ser nuestros pasajeros y pues dependiendo quién es con mayor densidad, el peso en sí, se va a ir más hacia abajo, ¿no es cierto? A un costadito, ¿sí? Entonces, por centrifugación es posible obtener orgánulos celulares en estado de pureza, vamos a decir, vamos a permitir clasificarlos, ¿no? Y luego estudiar sus propiedades químicas, físicas y biológicas, ¿sí? Vamos a tener a nuestros orgánulos más organizados, más en forma de grupos, por así decirlo, ¿no? Según sus densidades, ¿no? Ahora, las técnicas que permiten el fraccionamiento celular y la obtención de fracción relativamente puras de orgánulos han contribuido mucho al desarrollo de la biología celular en estos últimos años, ¿no? Porque nos ha permitido más organizar nuestros orgánulos de una forma más purita, ¿sí? Para comprender mejor un poquito más de lo que es la centrifugación, vamos a ver esta imagen. Por ejemplo, tenemos unas células, en este caso células eucariotas, y pues vamos a romper su membrana para nosotros tener de forma nuestros organelas, ¿sí? Ya estos vamos a centrifugar, vean cómo a tal velocidad, diferentes velocidades, y vamos a poder inicialmente clasificar inicialmente a las que tienen mayor densidad y se van a ir a la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo, los núcleos, y en el sobrante vamos a tener otras estructuras. Nuevamente volvemos a centrifugar, y sabes, con mayor velocidad, y vamos a tener ya mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, ¿sí? Y también vamos a tener un sobrante, ¿sí? El sobrante nuevamente se centrifuga, ¿sí? Nuevamente se dan varias vueltitas y tenemos otras estructuras, ¿sí? Y de esa forma, pues, estaremos mencionando, comprendiendo un poquito más acerca de la centrifugación, ¿sí? Bien. Ahora, el aislamiento de los componentes celulares por centrifugación representó un gran avance técnico y ha permitido el estudio minucioso obtenido en estado de relativa pureza. ¿De quiénes? Del núcleo, el nucleolo, mitocondrias, retículo endoplásmico, granular, ribosomas, gránulos de secreción, gránulos de pigmento, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se está centrifugando, ¿sí? Y veamos que vamos a tener inicialmente la célula, se va a romper la membrana de la célula, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos núcleos, luego seguimos centrifugando, mitocondrias, lisosomas, microsomas, retículo plásmico, ribosomas y tal, ¿no? Entonces, nos va a permitir centrifugar, ¿no? Entonces, también podemos centrifugar componentes menos densos a componentes más densos, ¿no? De mayor peso, eso podemos decir, ¿sí? Entonces, los orgánulos son separados por centrifugación de un homogenizado, ¿sí? Es decir, una concentración igual, miren, que tenemos las células, a estas células vamos a romper su membrana y ya vamos a tener nuestras eh, concentración homogenizada, ¿no? Solo, ¿sí? Una sola cantidad de tipo, ¿no? De muestritas. Entonces vamos a tener un homogeneizado de células en que las membranas plasmáticas se rompen y los componentes celulares se dispersan en un medio líquido, ¿sí? Que por lo general contiene esto, algo que es importante, la sacarosa, ¿sí? Veamos aquí, este gradiente, por ejemplo, estabilizante de sacarosa, contiene sacarosa, ¿sí? Entonces, este disacárido, porque es una sacarosa, el disacárido es ampliamente utilizado debido a que mantiene la integridad de los otros componentes celulares y evita así la tendencia de los orgánulos a coalescer cuando se rompe la célula, ¿sí? Entonces, muy importante y bien usado la sacarosa. Ahora, la ruptura de las membranas plasmáticas para obtener el homogenizado se hace generalmente por la acción mecánica. Tenemos que romper la membrana. También hay otras formas de romperla, ¿cierto? Con algunas enzimas y otras cosas. Entonces, por la acción mecánica de un pistón o un cilindro giratorio que contiene las células en una solución de sacarosa. Por ejemplo, este es un pistón, ¿no? Donde va a permitir girarnos, por ejemplo, por eso te menciona más adelante como una licuadora. Por ejemplo, miren, esto va a girar y de esta forma nosotros vamos a poder romper sus membranas, ¿sí? O esta imagen también, ¿no?
Vean cómo entra, ¿no? Entonces también se puede usar por medio de ultrasonidos o un dispositivo similar a una licuadora doméstica, ¿sí? Veamos cómo se va a romper nuestra membrana plasmática para ya tener luego un homogenizado, ¿no? Bien, durante la homogenización y las centrifugaciones que se siguen, la mayoría de los orgánulos mantienen su forma intacta, ¿sí? Se quedan, gracias, pero ojo a nuestras sacarosa. Sin embargo, te dice, el retículo endoplasmático se rompe y como sus membranas tienden a soldarse nuevamente, se forman vesículas lisas o granulares, dependiendo de si el retículo endoplasmático, dependiendo si es obviamente el retículo endoplasmático rugoso o liso, ¿no es cierto? Ahora, las vesículas formadas a partir de este último, es decir, el retículo endoplasmático rugoso, cuya superficie está cargada de ribosomas, porque es rugoso, ¿no es cierto?, recibe la designación de estos que son los microsomas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, acá también tenemos los microsomas, que serían parte de estos, ¿no es cierto?, que contienen, ojo, los ribosomas, ¿sí? Pero acuérdense, por tanto, podemos decir que los microsomas son fragmentos del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Porque el liso no contiene ribosomas en su superficie, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser el rugoso. Bien. Ahora, el aislamiento de un orgánulo mediante centrifugación depende de su coeficiente de sedimentación, ¿sí? Es decir, la separación de los componentes celulares por centrifugación se realiza generalmente mediante la técnica conocida como centrifugación fraccionada o centrifugación diferencial, según su décimo, que consta de una serie de centrifugaciones o velocidades crecientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tengo mi homogenizado celular, ¿sí? Lo voy a centrifugar a una baja velocidad y voy a tener núcleos y esqueleto, algunas estructuras, ¿no es cierto? Luego el sobrenadante lo voy a volver a centrifugar, pero ya a una velocidad media, ¿sí? A esto estamos hablando de centrifugación fraccionada o diferencial. Voy a usar diferentes tipos de velocidades. Depende, por eso nuevamente depende del coeficiente de sedimentación, de densidad, ¿no? Entonces, puedo usar otra mayor alta velocidad y voy a ya tener, no sé, más estructuras como vesículas pequeñas y tal, ¿no? Aumento la velocidad de centrifugación de todo lo que es el sobrante, estamos hablando, voy a tener, por ejemplo, ribosomas, otras macromoléculas, incluso virus, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podríamos centrifugar, ¿no? Entonces, aquí vemos el fraccionamiento según el índice, el coeficiente de sedimentación. Y miren, nosotros vamos a hacer bajar esto. Al primero vamos a bajar solo este que está acá. Luego vamos a tener más contenido de esto, vean. Ya vamos a tener luego estito. Luego vamos a tener esto de acá. De repente uno más. Y recién vamos a tener ya el estito de acá, ¿no es cierto? Y aquí estaría vacío. Entonces va a depender mucho del coeficiente de sedimentación. Bien. Ahora, los orgánulos o inclusiones más grandes y más densas se asientan primero. Las más pesaditas siempre se van a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Las más densas. Y el sobrenadante de cada centrifugación se centrifuga de nuevo. Esto es el sobrenadante, la sobrita de la primera centrifugación, y nuevamente le llevamos a centrifugar. ¿Sí? Pero, ¿qué dice? Pero con mayor velocidad, siempre aumentando la velocidad en caso de las fracciones, ¿no? Las fracciones preparadas de este modo a menudo contienen más de un componente celular, pero se pueden purificar mediante resuspensión y recentrifugación. ¿Qué quiere decir? Inicialmente, miren acá, este sobrante no solo tiene un tipo de estructura, sino tiene varias cositas, ¿no es cierto? Es por eso que se vuelve a centrifugar nuevamente para seguir teniendo menos estructuras en el sobrenadante, ¿no? Volvemos a la recentrifugación. De este modo, los componentes celulares se separan sucesivamente, porque va a haber muchas centrifugaciones, recentrifugaciones. Por ejemplo, te dice, las fracciones de las mitocondrias que vemos acá, a menudo también no solo contienen mitocondrias, ¿sí? ¿Sí? Estas fracciones también van a tener lo que van a ser los lisosomas y peroxisomas, pero los tres orgánulos se pueden separar por otras centrifugaciones adicionales. Vamos a volver a centrifugar, ¿no es cierto? Bien.
En general, el sobrenadante que permanece después de la última centrifugación se denomina fracción soluble. Vale decir, después de varias centrifugaciones, lo que queda, ¿sí?, después de la última centrifugación, se va a denominar esto que es la fracción soluble. ¿Sí? Supongamos que fuera esta, por ejemplo. Ahora, otra técnica de fraccionamiento celular es la centrifugación contragradiente, ¿sí?, que vemos, por ejemplo, en esta imagen, donde las partículas se separan por diferencias de densidad. De repente puede ser más, de mayor a menor densidad, ¿no es cierto? Entonces, el gradiente consiste en una solución que puede ser esta, la sacarosa, cuya concentración es máxima en la parte profunda del tubo de centrifuga y mínima aquí en la superficie. Existe, por lo tanto, en el tubo un gradiente de densidad creciente de arriba hacia abajo, ¿sí? Inmediatamente después de que el gradiente sea preparado, se coloca el homogenizado, ¿sí?, sobre su superficie y se hace la centrifugación. Impulsadas por la fuerza centrífuga, las partículas penetran en el gradiente. Ahora, cada tipo de partícula, ¿sí?, en el sitio en la que existe, se va a quedar, o sea, cada tipo de partícula se queda en el sitio en la que existe un equilibrio entre la fuerza de centrífuga de la partícula y la concentración del gradiente. Es por eso que aquí vemos como bandas, ¿no es cierto? Porque cada uno indica una cosa, ¿no? Aquí te dice centrifugación contra gradiente, a la izquierda, antes de la centrifugación, con la muestra colocada sobre el gradiente de concentración de sacarosa, aquí está la muestrita, sobre este gradiente de sacarosa, y a la derecha es después de que hemos hecho la centrifugación. Después de la centrifugación muestra las capas, cada una de ellas conteniendo generalmente un tipo de organulo, porque estamos haciendo según su diferencia de densidades. Ahora, las fracciones obtenidas por cualquier técnica de fraccionamiento deben ser examinadas para el control de su pureza, ¿no es cierto? Para este propósito se debe emplear los microscopios electrónicos o microscopios ópticos u otros métodos bioquímicos que van a demostrar la fracción, el predominio de un compuesto que le es característico, ¿no? Por ejemplo, la fracción de los lisosomas tiene una capacidad alta, aquí vemos los lisosomas, ¿sí?, de fosfatasa ácida, mientras que la fracción nuclear, núcleo, va a estar pues rica en ADN, ¿no? Ahora, el control de la pureza, esa clasificación extrema, vamos a decir, de las fracciones obtenidas debe ser realizado en el microscopio óptico para los núcleos, mitocondrias y gránulos de secreción, el microscopio electrónico para ribosomas, microsomas y los demás, ¿no? Ahora, una vez aislados, los orgánulos y las inclusiones pueden ser estudiados por diversos métodos distintos, ¿no? Después de haber ya centrifugado, ¿no? Clasificado. Su composición química puede ser determinada y su actividad metabólica estudiada fuera de la célula y por tanto en un medio estrictamente controlado. Una vez aislados, los órganos no están más sujetos a los mecanismos de control intracelulares, de modo que su funcionamiento puede ser probado por el experimentador con mayor libertad, aunque las condiciones sean artificiales en comparación con el medio intracelular, ¿cierto? Bien. Ahora, algo importante también es mencionar que es posible separar las células de un tejido, ¿sí? Sabemos que un tejido es conjunto de células, entonces se puede separar las células de un tejido y el aislamiento de un tipo particular de células, ¿no es cierto? Ahora, hay varios procedimientos que permiten la separación de las células que están constituyendo obviamente los tejidos. El primer paso consiste generalmente en la destrucción de la arquitectura de la matriz extracelular. Hemos dicho que la matriz extracelular es la parte externa, por eso es extracelular, ¿no? Que está entre las células. ¿Sí? Aquí tenemos una célula, todo esto es mi contenido de matriz extracelular, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar enzimas como la colagenasa, esta que es la colagenasa, pues que obviamente va a romper, por ejemplo, el colágeno, ¿cierto? Por eso usas. Y también tenemos la tripsina, ¿sí? Que también es una enzima. Ahora, por lo tanto, es necesario, ¿sí?, también retirar los iones de calcio, ¿sí?, que participan en la adhesión entre dos células, ¿sí?
Entonces es importante. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con la ayuda de la EDTA, ¿sí? Que captura estos iones de calcio y los va a remover de esta parte, removiéndolos del medio, ¿sí? Una vez separadas, las células continúan mezcladas y los tipos celulares deseados deben ser aislados, ¿sí? Entonces, el primer paso consiste generalmente en la destrucción de la arquitectura de la matriz extracelular, ¿sí? Además, también de las uniones que adhieren a las células, muy frecuente en los epitelios glandulares y de revestimiento, que hay varios tipos de uniones, ¿no? Bien. Ahora, el aislamiento de las células se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer por centrifugación, ¿sí? Vean, por centrifugación podemos separar a las células de acuerdo a su tamaño y también de densidad, ¿no es cierto? Ahora, ciertas células, como por ejemplo los macrófagos, ¿sí? Tienen una tendencia a adherirse al vidrio y a los plásticos y por lo tanto se pueden aislar de aquellas células que no tienen esta tendencia, ¿no? Bien. Ahora, sin embargo, la forma más precisa y eficiente para aislar un solo tipo de células en grandes cantidades es mediante el uso de un aparato llamado FACS, ¿sí? Que es el clasificador de células activado por fluorescencia, que vemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Acá tenemos este clasificador, ¿sí? De células activado por fluorescencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, y cómo lo va a ir a clasificar, ¿no? En cantidades. La célula en suspensión se trata con un anticuerpo fluorescente. Hemos mencionado que son los anticuerpos, ¿no? En este caso lo vamos a marcar con un anticuerpo, con una sustancia fluorescente, ¿no? Que se une específicamente a la superficie de ciertas células, ¿sí? Y de esa forma nosotros vamos a poder clasificar. Por ejemplo, aquí tenemos a una célula que tiene un anticuerpo fluorescente y podríamos clasificar de esa forma, ¿no? Entonces, a medida que la suspensión de células pasa a través del aparato, las células fluorescentes se desvían a un recipiente, mientras que las que no son marcadas con este anticuerpo fluorescente, las no fluorescentes, son recogidas pues en otros recipientes.